¿Cómo están? Ojalá y que estén emocionados, igual que como estoy yo. Bienvenidos a este su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso. Aquí tenemos a nuestro gran invitado y muy buen amigo, maravilloso amigo que ha estado con nosotros ya en algunas ocasiones. Déjenme decirles que para empezar, él tiene varios doctorados. Nada más les enseño un poquito la pequeña reseña de todo, de su currículum. Digo, no, vamos a hacer una pequeña síntesis él ha estado, él es doctor en filosofía, antropología, matemática aplicada, psicología, teología y las que se acumulen, ¿verdad? También. Ah, si Además, Dios quiere, si Dios quiere. además es investigador, es profesor y tiene su instituto de estudio de la Cábala y ya no los voy a hacer esperar. Quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Mario Sabán. Bienvenido, Mario. Gracias, Emma. La verdad que un placer enorme estar contigo. Yo estaba tan ilusionado Oh, de yo esta también. entrevista. Yo no sé quién estaba más ilusionado. Yo. Nosotros, ¿verdad? Yo particularmente muy feliz de estar aquí. Yo ya sé que pasaron algunos meses, pero bueno, ya no había más agenda para hacerlo antes. Pero bueno, Ya yo que dije con Emma, tengo que estar con Emma, voy a estar es. con Emma. Y mi felicidad de estar aquí, la verdad. Y Gracias. sobre todo con el planteo que me has hecho, Pues sí, es muy por valiente, muy el valiente. sí, el tema que tenemos hoy es, ¿cuál es la misión de mi vida? Y Mario nos va a hablar, ahora sí, que una confidencia que nos va a hacer a todos, de la misión de su vida. Mario, estamos encantados y también muy expectantes de lo que nos vas a decir. A ver, Gracias, ¿cuál gracias, ha Emma. sido la misión de tu vida, Mario? Mira, el tema es el siguiente, Emma. A mí me da mucho pudor hablar de esto, te lo dije antes de comenzar la entrevista, pero por otra parte también creo que es importante, aunque vamos a hablar, por supuesto, queda claro, del sentido de mi vida, con lo que yo considero el Sí, sentido de mi vida, en verdad creo que también es muy importante para llegar a ese sentido todo el esfuerzo y todas las caídas que uno tiene, porque sí. siempre el que te ve desde el otro lado parece como que, bueno, es como soplar y hacer botellas, como se llama habitualmente Ujú. en la vida, y que no hay esfuerzo, que, bueno, qué suerte que ha tenido. Eh, Hay mucho esfuerzo en la vida, lo saben todos los que nos están escuchando. Sí, Yo siempre me fui llevado por mucho entusiasmo. Si hay una característica propia, personal, es mi entusiasmo. Siempre he estado muy entusiasmado y siempre he sentido mucha curiosidad por muchas cosas, sobre todo en principio cuando yo comencé mis investigaciones en historia, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, a mí me pasó, Emma, eh, yo vengo de una familia, porque claro, uno viene de algún lado, ¿no? El sentido de la vida uno no se construye solo con uno, hay toda claro, una familia la detrás, familia. ¿no? La Sí, sí, familia sí. que es tan importante, tanto en sentido positivo como en el sentido negativo positivo, porque yo creo que cuando una persona tiene problemas familiares o eventualmente hay personas que se le fue el padre y quedó con la madre, etcétera. Bueno, hay cientos de problemas, ¿no? Sí, Familiares sí, muchas veces. Estos son grandes desafíos para progresar, sí, crecer, ¿no? Es decir, yo creo que la vida, yo la viví así, la vivo así, en cierto modo es como un acto heroico. Yo creo que todos nosotros, sí. Emma, en algún sentido somos héroes de nuestras vidas. Sí lo Por somos, sí, todo, sí, somos unos héroes. sí, sí, Yo estoy convencido de que creo que una persona tiene que entender de que hay algo heroico en la resistencia de vivir. Es decir, tiene que haber entusiasmo, pero tiene que haber esa parte heroica. Y yo creo que la he tenido conmigo, no es una heroicidad social, digamos, hacia el exterior, no, para no, no, nada. El tema de la sociedad es entre comillas aquí, para nada. Realmente siempre sentí de que me tenía que desafiar, que tenía que crecer, y quizás la primera sensación, digamos, del sentido de mi vida es
yo vine para crecer, yo vine para descubrir, vine para buscar, sí. vine para crecer, vine para comprender, digamos, a mí me llevó el sentido de la vida mía, te diría que es la comprensión, en Sí. cierto modo. Yo lo que trato es ver si lo puedo comprender. Y me di cuenta que la idea era tratar de que cuando uno realmente comprende está cada vez mejor, tiene mucha paz interior, tiene mucha felicidad y a medida que yo iba comprendiendo lo que me iba sucediendo, me daba cuenta de que estaba cada vez mejor. ¿No? Y yo utópicamente entendía, y lo sigo pensando, así que no es tan utópico, de que podemos como humanidad estar mejor. Entonces, yo creo que primero soy parte de un gran puzzle, es decir, gran parte de un rompecabezas. Creo que el sentido de mi vida no es el sentido de mi vida, es el sentido de la humanidad en mi vida, ¿no? Es decir, Mira, todos nosotros, todos, yo, mi esposa, tú, tu sí, familia, tus nietos, todos los que estamos aquí, sí, somos un gran puzzle donde todos el sentido de la vida lo tenemos en aras de la humanidad, en aras de vivir mejor, en aras del sí, crecimiento general. Es decir, en realidad, yo, aunque esté hablando del sentido de mi vida, siempre el sentido de mi vida tuvo una relación con el sentido de la humanidad, con el sentido universal, con el así sentido de es. poder estar mejor como sociedad o como civilización. Quizás al principio, cuando uno es joven, se motiva de manera un tanto egoica, porque digamos, uno quiere como progresar solamente a nivel personal y sobre todo, y también a mí me pasó de joven, que siempre tu familia dice, bueno, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué te vas a mantener? La primera preocupación de toda familia con sus hijos, ¿cuál es? Es decir, ¿de qué va a vivir tu hijo? ¿De Claro. qué va a vivir tu hijo? Hay una preocupación real, ¿no? Su En esto. futuro, sí. ¿Con qué futuro? A mí lo que me sucedió, y por eso vuelvo al tema de la familia, es que mis padres, esto también para mí tiene parte, una gran influencia de la tradición judía. Claramente mis padres siempre entendieron que el estudio era muy importante Ujú. y mis padres, que fueron siempre una familia muy trabajadora, de gente muy trabajadora, siempre me dijeron, o se estudia o se trabaja, pero mientras tú estudias, no vas a tener necesidad de trabajar porque haremos todo lo posible para que tú puedas estudiar. Claro, entonces imagínate, Ah, claro, bueno. yo me puse a estudiar como loco porque no quería trabajar, y yo solamente quería estudiar. Lo que pasa Con es que lo que te no me encanta contaron la estudiar. trampa, no me contaron la trampa luego, que después de todo lo que estudié tenía que trabajar igual. Eso no Oye, me lo oye, contaron. sí, oye, Mario, pero ahí está la cosa. Tú empezaste estudiando leyes y terminaste tu carrera de leyes. Y luego Sí, de, y yo de ahí comencé, te fuiste a España, de Argentina te fuiste a vivir a España. A ver, cuéntanos, cuéntanos. bueno, mira, A el ver, tema es el siguiente. Lo primero es que uno va pasando muchas situaciones en la vida ajá, y uno va tomando, digamos, ciertas decisiones, ¿no? ujú, Hay una decisión a los 18 años clara que una influencia muy grande de mi madre, de intentar seguir derecho, ujú. Eh, ser como una especie de abogado de prestigio para la familia. Había una idea en Argentina de ser médico o abogado. Sí. En las familias católicas podía ser médico, abogado, militar. En mi caso, como era judío, era solo médico y abogado. El tema militar estaba un poco difuso, no se tomaba como una vía. En algún momento de joven, la disciplina militar me llamaba la atención también, porque me gustaba la ¿Cómo? disciplina y al mismo tiempo soy acuariano, soy muy revolucionario, muy herético, con Sí, lo cual yo hubiera sufrido horrores. sí, sí. Eh, claro, ¿qué es lo que me pasó a mí? Bueno, a mí me sucedió de que yo tenía que haber entrado al servicio militar, pero había comenzado la licenciatura en Derecho. Ujú. Entonces, bueno, estudié, eh, digamos, un año, estudié otro año, cuando estaba terminando la licenciatura en Derecho, digo, Dios mío, tengo que entrar al ejército y yo lo que quiero es seguir estudiando, ¿cómo voy a hacer? Entonces, entré en un grupo religioso para seguir estudiando y me presenté ante el ejército ¿Cómo? diciendo, quiero seguir estudiando temas religiosos y me Ah, exoneraron por eso porque lo oh, que yo quería era seguir estudiando, es decir, no me claro. interesaba otra cosa que estudiar. Pero el problema que yo siempre tenía, mi preocupación, era que me gustaba estudiar tanto, Emma,
que en un momento yo no sabía a qué me iba a dedicar de mayor. Es decir, me gustaba la química, me gustaba la física, me gustaba el lenguaje, me gustaba la historia, y como realmente me gustaba tanto todo, era un problema porque yo decía, a mí me gusta estudiar y qué voy a hacer yo cuando de mayor me queda ser investigador de alguna rama, digamos, del conocimiento, ¿no? Bueno, claro. entré en la licenciatura en Derecho, un poco por esa influencia de mi familia. A mí me gustó siempre la historia, y cuando en mitad de la carrera, en mitad de la licenciatura, Sí. encuentro una investigación histórica que me gustaba mucho, porque hablaba de un tema oculto de la de la época colonial en Argentina, empiezo a investigar, empiezan a salir libros míos en la década del 90, me atrasé en la carrera, mi madre creía que yo no iba a terminar la carrera porque me dedicaba a la investigación en historia. La verdad que fue un momento difícil porque yo estaba impartiendo tantas conferencias. Imagínate, estamos hablando que yo nací en el 66, 1966, mis investigaciones comenzaron en el 86, con 20 años, y en el 87 ya estaba dando conferencias a 100, 200 personas con 21 años. ¿Cómo? Así Súper es. joven. Muy jovencito, ya tenía auditorios donde explicaba historia, la época colonial. Es verdad, claro, volvemos otra vez a la familia, ¿no? Yo estuve muy estimulado dentro de mi familia a estudiar mucho. Mi abuelo, por ejemplo, con 8 años me llamaba a leer hebreo al lado de él y me daba un subus, un caramelo. Por Ah, cada página que leía me daba un caramelo, y yo con tal de seguir comiendo caramelos, quería buena seguir motivación. una motivación terrible, y mi padre venía y decía a mi padre, pero ¿cómo le estás dando caramelos por la lectura? Él tiene que leer por su propio corazón. Y mi abuelo, muy sabio, el padre de mi padre, dijo, ahora lo hace por los caramelos y luego va a disfrutar tanto la lectura que ya luego no va a necesitar caramelos. Así que Y el hombre así tuvo fue, razón, y así tuvo fue. razón. Así que bueno, tuve el estímulo de mi abuelo, tuve el estímulo de mis padres en poder seguir estudiando. Mi madre, que en paz descanse, una mujer muy culta, siempre cuando compraba el periódico del día quería que a la noche analicemos. Así que Ah, yo con 10 11 años analizábamos política internacional en mi casa, de lo wow. que sucedía. Entonces mi madre estaba muy informada en todo momento. Aunque ella no terminó, ella quería haber seguido la carrera de Derecho, pero no terminó porque un tío abuelo mío fue a mi abuelo y le dijo que las mujeres que iban a la universidad eran mujeres muy ligeras, que no tenía que hacer la universidad, y un poco le arruinó la carrera. Y creo que mi madre, para compensarse, quería que su hijo sea abogado, porque Claro. ella no pudo ser abogada. Pero en mi casa siempre hubo un ambiente de mucha lectura. Mi madre era una mujer muy culta, muy leída, que siempre quería debates dentro de la familia, quería que podamos expresar lo que realmente sintiéramos. Qué Ya te digo, importante. Es muy mi importante eso. abuelo también me estimulaba. Mi Ajá. otro abuelo materno, si bien había llegado a quinto grado, cuarto grado, como sabía de mi deseo de estudiar, me acuerdo que me hizo un regalo de un libro muy grande de historia argentina una vez, y el otro abuelo entonces me estimulaba. Entonces, claro, imagínate, un abuelo me estimula, el otro abuelo me estimula, mi familia me estimula, mi madre Tu compra mamá. el periódico y quiere debatir todos los días. Es que yo viví se impregnaba entre los poros de mi familia Claro. todo el tema de la cultura, todo el tema de los libros, todo el tema del debate. Yo vengo de ahí, ese es Qué la, importante, porque también la ahora familia es dejan muy a los importante. niños que vean la televisión o se metan ahí a su móvil o al internet y ahí quedó todo. ¿Qué va a pasar? Sí, por eso te digo, yo creo que lo primero para yo comprenderme a mí es Ajá, que mi sentido de la vida tiene mucho que ver con ese ambiente cultural tan grande que tenía la familia, y de hecho mis primeras investigaciones son una reivindicación, si quieres, de la tradición familiar, porque bueno, tú sabes que mi familia son sefaradíes, expulsados de sí. España en Mm, 1492, y yo mis primeras investigaciones tienen que ver con la Inquisición. Así que mis primeras investigaciones tuvieron que ver con de dónde viene mi familia, qué pasó con esos judíos que abandonaron España, quiénes claro. fueron quemados por la Inquisición. Es decir, mi investigación primera
se centró en una especie de reivindicación a los orígenes de mi familia. Ahora que me doy cuenta, Qué yo me estoy haciendo importante. confesión pública aquí, ¿eh? Porque me doy cuenta ahora de esto. Claro. Y Me sobre doy ello cuenta dabas ahora. las conferencias. Claro, porque mis conferencias Ahí tenían que ver está. con la diáspora sefaradí, Ahí con la está. diáspora donde se fueron los judíos de España, que se fueron a Holanda, al sur de Francia, Sí, Italia, sí, y sí. sobre los temas de la expulsión y la Inquisición daba conferencias. Así que yo te digo, desde el año 86 hasta el año 92 aproximadamente, 1992, casi 6 años, Ajá. termino mi carrera en el 92, la licenciatura en Derecho. Todos esos años, que en esos años publiqué mis primeros 3 libros, en el 90, 91 y 92. ¿Cuáles? Hay, bueno, los conoce poca gente, el título se llama Judíos Conversos, el Acá lo primero. tengo, sí. Luego los hebreos, nuestros hermanos mayores. Mi madre estaba un poco preocupada porque en esas investigaciones yo descubría los antepasados judíos de familias argentinas muy católicas que estaban en el ejército, etcétera, de apellidos que habían hecho la Revolución de Mayo contra España. Y Mm, entonces mi madre estaba un poco preocupada por mí porque decía esto, espero que no te traiga problemas, porque de hecho durante muchos años las familias más antiguas de la Argentina ocultaron sus antepasados judíos. Entonces venía un joven de 22, 23 años investigando familia por familia e investigando qué antepasado judío tenía cada una, ¿no? claro. Entonces, claro, la gente en Argentina me recuerda de aquella época, de la década del 90, tomé muchos riesgos, que en ese momento creo que no tenía ni idea de qué riesgos estaba tomando. Mi primer libro fue un bestseller, nunca alcancé la cantidad de libros vendidos como mi primer libro. Fíjate nada más, qué El primer maravilla. libro llegó a 250.000 ejemplares, una Wow. cosa, una cosa impresionante, pero fíjate lo que me pasó, ¿no? Uno como joven trata de publicar su primer libro, yo fui a muchas editoriales a Sí. publicarlo y nadie me lo quería publicar. Estuve como 2 años yendo editorial por editorial, habré recorrido más de 30 editoriales y todo el mundo me Ah, veía ahí con 23 años, 24. Yo cada vez que me iba de una editorial, que me rechazaban sí. el libro, yo decía, cuando sea grande voy a apoyar a la gente joven. Es decir, me Claro. había jurado que dije, yo que soy joven ahora, me tengo que acordar de que Claro. cuando yo sea mayor, y Voy a llegué a ayudar a mayor y los apoyo a la gente joven. Sí, porque yo quiero siempre dar oportunidad a los demás. Fíjate, la claro. escuela de Cábala, la escuela de Cábala que hemos desarrollado junto al equipo de Gina Cami, todo el equipo, llamamos a que los profesores impartan clases, cada vez hay más cursos, porque yo siempre quiero dar espacio a los demás. No me gusta Sí. quedarme solo como yo sufrí cuando yo comencé tratando de buscar la posibilidad de que se publicara mi primer libro, ¿no? Entonces, Claro. yo sufrí mucho que se publicara mi primer libro. Entonces, claro, pasan los años, te ven con tantos libros publicados, creen que es suerte lo que uno tiene, y hay detrás mucho esfuerzo, además. En la vida, Sí. para llegar a algún lado, hay que tener mucho esfuerzo, mucha disciplina, y yo la verdad que lo tuve, pero lo tuve siempre con mucho entusiasmo, con mucha felicidad. Eso, Cada vez que me eso. rechazaban, cada vez que me rechazaban no me importaba, nunca me sentía rechazado. Claro. Me acuerdo de un amigo, vive en Buenos Aires, Ricardo Feuerstein, que dirigía Editorial Milá en ANIA, y que me dijo, mira, aquí Editorial Milá publica Spinoza, publica Woody Allen, publica Los Consagrados. A ti, ¿a quién te conoce a ti? Y no me conocía nadie, claro, un joven de 22 años, Te de estabas 20. iniciando. Entonces, me iban rechazando con cierta lógica, ¿no? Es decir, si tenés Aristóteles y Mario Sabán, vas a publicar Aristóteles. Además, Aristóteles, como murió, no te pide derechos. Entonces, Le sale entonces, claro, barato. pero la verdad es que durante 2 años, casi 2 años y medio, estuve editorial por editorial. Hasta que en el año 89, 1989, dije que sea lo que Dios quiera, porque Dios no quiere que se publique mi libro, Ajá. entonces yo ya llegó un momento que no puedes insistir. Y entonces dije, voy a insistir menos, voy a seguir insistiendo por insistir menos. Y recuerdo que Carlos Telias, un gran editor, lo quiero mucho, hace muchos años que no lo veo,
en el club Maccabi de San Miguel, en la Argentina, él me dijo, yo te quiero publicar tu libro. Apareció de la nada, un hombre que Ah, apareció de la nada y dijo, yo quiero publicarte tu libro. Y dije, ¿estás seguro? Sí, sí, no estoy seguro, estoy convencido. Y lo vamos a publicar y todo. Me llamó, firmaba el primer contrato y yo, imagínate cómo estaba, no, tenía, feliz. Sí, sí, imagínate, sí, sí. imagínate, 23 Realizado. años, no, no, 23 años tenía firmando el contrato, después de 2 años buscando a quién me publicara, Wow. No, y y en la el 90 se sensación de publicó. tener tu primer libro en las manos, decir, No, es ¡oh! increíble, es No, increíble, es maravilloso, increíble. Yo te maravilloso. digo, Emma, la sensación de un hombre de tener un libro en la mano debe ser muy parecida a la sensación cuando a una mujer le dan su bebé. Con la Sí, sí, diferencia sí. que no tienes dolores de parto. Esta es una ventaja. Es Esa es una cierto. ventaja. Pero yo te Bueno, digo, la sensación de tener un ay, libro, qué de tener tu primer libro, algo hermoso, ¿no? Es es algo algo muy fuerte, es algo muy fuerte, realizarte, ¿no? Así de es esta manera. algo hermoso, es Es algo que hermoso. ahí Así que imagínate, exponías el amor a tu investigación, a todo el esfuerzo que hiciste así para, es, porque así te es. llevó muchísimo tiempo hacer, ¿no? Sí, Toda además, esa además, investigación. no solo el tiempo que me llevó, además recordar algo importante, cuando yo escribí ese libro entre el 88, entre el 87 y el 88, Ajá. se escribía con máquina, Ah, pues Remington, que volaban, sí. olvídate de los ordenadores, Bueno, era olvídate. eléctrica siquiera de las Olivetti Yo no tenía eléctrica, yo tenía la negra, Uy, yo tenía la negra que tipeaba mal y que saltaban con los la botones. cinta. Claro, con la cinta, mis primeros 3 libros saltaban la cinta roja y negra, no sé si Sí, te la acuerdas, sí. saltaba la cinta roja y negra. Ahora, yo cuando salió los ordenadores, dije, ¿sabes la cantidad de libros ahora que se pueden escribir? Esto es de Wow. loco, porque ahora mis manos, ¿no? Los dedos van. No, pero No, eso fue muy ahora les duro. puedes dictar, ya no tienes ni que escribir en el No teclado, tienes le que dictas. escribir, no, no, pero en esta época, no, lo que cambió todo. Yo te digo, desde el 88 al 92, que Ajá, todavía no tenía mi Olivetti, después tuve el Olivetti, pero tenía la negra, tenía la que saltaba en los taponcitos, sí. como se escribía antes, ¿no? Así que mis primeros 3 libros, la verdad que un placer, una belleza muy grande, pero ya te digo, el primer gran esfuerzo fue que mi primer libro fue muy difícil de llegar hasta que alguien, y después tuve no digo como una especie de traición, pero fue terrible, no voy a dar nombres porque no tiene sentido, pero eso me afectó mucho como joven, una persona importante, un hombre de la literatura muy importante, me pidió unas copias del Sí. tema de la Inquisición Ujú. y hizo una novela basada en esto y no dijo que las primeras páginas, las primeras hojas se las había entregado y además tampoco citó al investigador de esas páginas. Ah, Eso también me dolió porque también cuando eres joven tienes un poco de claro. ingenuidad con respecto a la gente, crees que todos te van a ayudar y muchas veces algunos en vez de ayudarte te dejan de lado. Pero yo Sí, creo se que aprovechan. sí, sí, en cierto modo, pero fíjate, yo muchas veces pensé, qué tontería este ego de no agradecer al final, ¿no? Pero bueno, Claro. quizás como entendió que era muy joven, entendió que no me lo tenía que agradecer. Otra de las cosas que aprendí es agradecer. Yo en mi vida, una de las cosas que hago es agradecer mucho todo, agradecer a los amigos, a Dios, a la Sí, familia, sí. permanentemente mi agradecimiento, inclusive a todos aquellos que me hicieron daño en mi vida, les termino de agradecer porque en Claro, general no hubiera llegado a aprender lo que he aprendido, sino también a todos los golpes, ¿no? Así que claro. tuve esa traición, tuve como esa especie de no reconocimiento que tampoco lo buscaba, pero que a un joven que tiene 23, 24 Pero años, aprendiste, Mario, fue un maestro para ti. claro que sí, ¿no? ¿Sabes cuántos Claro, maestros tuve de estos? Lo sí, que pasa es que yo pienso que a la gente hay que llevarles el mensaje de que uno no se tiene que hundir nunca, ¿no? Que cuando hay este tipo de acciones que a sí, uno lo frenan, sí. seguir adelante. Y luego, a partir del año 92, Emma, llegué a un cansancio con respecto a la investigación en la Inquisición, ya tenía un gran cansancio,
Y Ajá. dije, ¿para qué estoy investigando que todas las familias católicas de América del Sur, de Argentina, tienen algún antepasado judío? ¿Qué sentido tiene todo esto si Jesús era judío? Sí, Es decir, si todo el cristianismo está basado en el judaísmo, con lo cual así ahí es. cambio la línea de investigación Sí. y comienzo a trabajar el siglo I, que eso me llevó Mm, muchísimos años, ¿no? El tema del siglo I. Pero ya tenía 26 años, 27, quería mantenerme económicamente, casi 29. Entonces, en ese momento, más o menos en el año 94, 95, sí. me dieron la posibilidad de entrar en una cooperativa de crédito para poder trabajar y ganarme algunos pesos para poder comenzar a mantenerme. Y así, más o menos hasta el 2000, donde vino la gran crisis de Argentina, donde realmente fue terrible, las empresas quebraban, Ay, los sí. cheques venían de vuelta, Qué la triste. cooperativa se quebró, digamos, fue un desastre. Sí. Eh, y ahí fue una toma de decisión muy grande. La toma de decisión era qué voy a hacer de mi vida, porque tengo mis libros, pero todo sentía que el país había quebrado y que yo no tenía futuro en Argentina, yo sentía que no tenía futuro, y entonces dije, bueno, yo tengo que desarrollarme en una sociedad más estable, que sentía que por lo menos Argentina no era estable para mí, y cuando tú te vas de tu tierra no te vas festejando nada, porque no quieres dejarla, ¿no? Siempre estás, tu familia, tienes que dejar ahí, ¿no? Tu Claro. madre, tu padre, pero en ese momento la que era mi pareja, luego la madre de mis hijos, me Sí. acompaña, tomamos la decisión de venir a Barcelona, porque en ese momento estaba aquí ya mi cuñada con mi cuñado, y en el 2002 llego a Barcelona, ya tenía publicado mi libro Las Raíces, pero claro, en España a mí no me conocía nadie, empezaba de cero, como anónimo total, y conocí muy buena gente a medida que fue pasando el tiempo. Mis primeras conferencias para mantenerme las realizaban las parroquias. Todas las parroquias me llamaban porque Ah, nunca habían visto que un judío hablara de Jesús. Estaban todos muy contentos. Decían, un claro. judío habla de Jesús, ¿cómo puede ser? Entonces me invitaban a todas las parroquias. Qué Así que bien. mis primeros años en España Fueron en las eh, parroquias. eran las parroquias, rezaban la comunidad judía, pero trabajaba en las comunidades cristianas que me llamaban. Me hice muchísimos amigos, muchísima gente muy buena. A Barcelona la adopté como ciudad, la verdad, mi ciudad, me siento Claro. muy identificado en Barcelona. Siento después con el estudio de la Cábala que las almas tenemos una zona geográfica en particular. Creo que como muchos europeos van a la Argentina o van a México, van a Chile y se encuentran, Sí, ¿no? Ahí sí. algunos de nosotros tenemos como que venir a Europa para encontrarnos, ¿no? Es como que las almas energéticamente necesitamos esto. Y yo cuando llegué a Barcelona, mi situación realmente, te diría, era dramática. Es decir, yo durante años con mi primera pareja estuve, bueno, yo te diré, años sin salir ni al cine ni a comer afuera. Eh, Porque no por lo había. menos, por lo menos 6 o 7 años mínimo, ¿eh? Desde el Oh, bueno. 2002 hasta el 2008, mínimamente un sacrificio muy grande porque yo no tenía los suficientes ingresos para Sí, poder sostenerme. Y lo digo con mucho orgullo porque claro. tampoco era como estaba. Ahora, sí tenía una idea y es que yo solo quería trabajar de lo que a mí me entusiasmaba. Es decir, yo tenía oportunidades de ganar más dinero en cuestiones que no tenían que ver con el sentido de mi vida, que Sí, era la investigación y el estudio y dar historia, filosofía y después pasar a la cabalá, la mística, pero sí. yo en ningún momento claudiqué para pasar a otra cosa que no sea donde mi alma vibraba. Yo decía, yo no puedo ser un frustrado que por ganar 1 euro más sea un hombre frustrado. Yo, Mm. éxito o no éxito, yo quiero morir haciendo lo que a mí me gusta. Yo creo que esto me determinó mucho el sentido de mi vida. Pues esa es yo creo que nuestra misión de la vida, hacer lo que nos gusta, porque también si no disfrutamos el aquí y el ahora, lo que estamos haciendo, pues ¿cuándo lo vas a disfrutar, no? Así es, así es. Yo te digo, Emma, yo
tuve algo muy en claro, y sobre todo lo tuve en claro luego de la caída económica del 2000 en Argentina, 2000-2001, Sí, que qué fuerte. yo no quería traicionarme a mí. Es Sí, decir, yo no quería estar en cuestiones que no me pertenecían. claro. Yo había andado en el ámbito económico, en esa cooperativa, durante 4 o 5 años, pero me di cuenta que no era lo mío, me di Ujú, cuenta que yo no tenía el carácter para esto y me daba cuenta que no estaba entusiasmado con esto. Entonces yo dije, yo no voy a hacer algo en mi vida donde yo no vibre, donde yo no voy a ser un frustrado. Prefiero, claro. muchas veces lo decía, prefiero Sí, morir de hambre en una carpa, en una esquina, sí, pero realmente yo hacer lo que me gustaba. Y a pesar de que esos años fueron duros económicamente cuando llegué a Barcelona al principio, te diré que mi felicidad de estudiar lo que, claro, es que ahora yo puedo estudiar 3 o 4 horas y luego tengo tanta actividad que no puedo estudiar más que 3 o 4 horas. sí, Pero sí, cuando sí. yo llegué a Barcelona, que en ese momento no me conocía nadie en Barcelona, las redes no estaban tampoco tan potentes como hoy, No. ¿eh? Ujú. Yo te puedo decir que mi placer era estar en la biblioteca 10 o 12 horas. Es Guau. decir, yo tenía un nivel, digamos, de estudio y de entrenamiento, y por eso pude lograr realizar los doctorados que tú tienes ahí en ese listado, porque esos Sí, doctorados son años y mucho tiempo de estudio. Eh, Recuerdo con mucho cariño y con mucha añoranza, y te soy sincero que me gustaría volver otra vez a esa época. Ahora no puedo porque quizás hay una demanda más fuerte, ¿no?, del exterior en cuanto a sí. conferencias, en cuanto a entrevistas, que también acepto esta etapa. Pero Y te encanta, también lo disfrutas. lo disfruto también, pero yo soy un hombre que siempre me gustó mucho, mucho más la investigación. Es decir, Sí, a mí me gusta estudiar, a mí me sí, gusta, si yo, por ejemplo, tengo 6 o 7 horas libres para sí. poder estudiar, soy un hombre que disfruto terriblemente. Tengo un equilibrio, te diría, entre lo social, entre las entrevistas, etcétera, con la parte interior. Mantengo mis 3 o 4 horas de estudio diarias, Ah, qué bien. pero muy difíciles con la demanda del exterior que tengo hoy, ¿no? Y la Pero ya te, concentración que debes de tener en esas pocas horas que tienes, pero eres un enamorado de la investigación. Yo creo te así es, metes así es. ahí y te olvidas del mundo. Mira, ya te digo algo, hoy a la mañana estuve de 10 a 12 Ajá. investigando las permutaciones de los nombres de Dios de Isaac Luria. Es un Guau. tema dificilísimo de Sí, la Cábala, muy muy, complicado. sí, sí. Muy, muy complicado. Tengo ahí 16 páginas que no las puedo entender ni yo de lo que escribí, de tan complicado que es esto. Uy, Pero el disfrute, Emma, de esas 2 horas. ahí está. Yo, Te lo yo regalas. investigando, yo entendiendo la energía que mueve Luria, entendiendo la lógica de la mística. No, no, yo a todo ser humano le deseo que el camino que tome, el sentido de su vida es cuando tu alma vibra, cuando Es, tu alma vibra ahí. Es decir, es, a mí me pones a hacer es. pan y yo no vibro, lamento, me encanta que los panaderos vibren, yo no vibro. Sí, Hay gente que pilota aviones, sí, yo estaría muerto de miedo, y hay gente que pilota aviones y vibra. Hay gente que abre cuerpos que son cirujanos y vibran, se vuelven claro. locos, ven un corazón, Sí, ven sí, sangre y sí. vibran. Yo estaría, Sí, yo yo también. vibro, yo vibro. Entonces yo digo, cuando alguien encuentra el sentido de su vida, Emma, Qué eso es hermoso. algo, eso es algo que es impagable. Eso es levantarte a la mañana. Yo cuando me levanto a la mañana, me levanto con una felicidad tan grande, Emma. Me quiero levantar a la mañana porque tengo un día de disfrute total. A mí la gente me Claro. dice, usted trabaja tanto. Yo cuando trabajo, yo no trabajo nunca, Emma. Yo no Disfrutas trabajo todo el nunca. tiempo. Es que yo disfruto todo el tiempo. Entonces, muchas veces le digo a Cierto. Marisa, es que a mí me pagan para disfrutar. Uy, Claro, qué lo hermoso. dije una vez en una clase, los alumnos no me querían pagar. Entonces tuve un problema. Eso sí fue problema. Bueno, pero es que es precisamente, eso es la misión de nuestra vida. Ahí está. La misión de la vida de uno, cuando uno la encuentra, tiene ganado todo. Así Tiene ganado es. todo. ¿Por qué? Primero porque tú te sientes feliz, Sí, atraes gente que se siente feliz, exacto. esa gente se contagia de tu felicidad, a su vez Sí, esta gente también está feliz, porque también encontró el sentido de su propia vida, y cierto. entonces es una especie de entusiasmo que se va contagiando
de claro. unos a otros y todo el mundo empieza. Entonces, yo digo, qué triste que, y si nos está escuchando seguramente alguna persona, que diga, bueno, yo tuve que elegir esto porque tuve que mantener a mi familia, pero no es el sentido de mi vida, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas a mí me ponen mal, porque yo entiendo que cuando uno está realmente entusiasmado, al final el éxito de alguna manera, si se quiere, llega. Porque el primer éxito Sí. es realmente la felicidad que tú tienes. Es, Entonces alguien me va a decir, pero como usted estuvo 8 años sin salir a un restaurante, mire, ya investigaba tanto, estudiaba tanto y estaba tan feliz, que podía estar 16 años sin ir a un restaurante, porque el tema es que yo vibraba ahí. claro, claro. Eh, yo me desvié del camino cuando estuve en esa cooperativa de crédito en Argentina, podía ir a cenar si quería todas las noches, pero era un hombre triste. Sí, Entonces, como tú puedes ver, al final te das cuenta en la vida que uno tiene que encontrar esa vibración del alma, ese decir, este es mi camino y no voy a soltar este camino por nada porque estoy totalmente convencido. Mi alma, mi cuerpo me pide todos los días esto. Es decir, a mí mi alma me pide todos los días cábala, me pide todos ay, los días lo que hago. qué Y hermoso. es un Es que disfrute siento, permanente. me estás haciendo sentir ese amor, ese éxtasis que sientes por lo que estás haciendo, por tus investigaciones, por la cábala. Es que es algo hermoso, 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 de verdad. Y Gracias que que es nos así, estás dando, es de verdad, ¿eh? Es que esta entrevista no es una entrevista, sino que nos estás revelando cosas hermosas que nos sirve a todo el mundo, porque nos estamos dando cuenta realmente que la misión en la vida es, bueno, no, voy a ser doctor o voy a ser, no sé, contador. Pues eso no es la misión. La misión es disfrutar lo que estás haciendo. claro, claro, claro. Y te digo que el médico que disfruta profundamente lo que está haciendo, termina siendo el mejor médico. Mira, Sí, y además te vas dando cuenta, te vas rodeando de gente que vibra, que lo ves. Yo tengo mucha gente amiga alrededor, ¿no? Y gente que participa como maestros de la escuela. Un maestro que vibra, te das cuenta de un maestro que no vibra. Un sí, maestro que vibra, sí, que sabe que ese es el sentido de su vida, sí, y lo ves, lo estás viendo, ¿no? sí, Es como cuando vas a una orquesta, ves un director de sí lo orquesta, de repente, transmite. ¿qué pasa al director de orquesta? ¿Qué transmite? Yo a Ay, veces veo un director de sí, orquesta y quiero ser el director de orquesta sí, porque le ves ahí, yo no sé lo que está haciendo con el palito ese, pero le sí. ves ahí de una manera, de un éxtasis. A mí la Hermoso, gente que tiene éxtasis, que sí. tiene el sentido de su vida, mira, cuando yo leo algunos textos bíblicos, hay un personaje que todo el mundo lo critica. Lo critica Marisa, mi esposa, lo critica la teología católica, que es San Pablo, ¿no? Lo critica todo Ah, el mundo. ya Bueno, tenía que perdón, salir perdón, San Pablo por algún perdón, perdón, yo lado. también, yo también lo critico muchas cosas, pero yo te Que, puedo decir algo, ajá, cuando tú lees las cartas de Pablo, más ajá, allá de que creas, no creas, no ok, importa si crees o no crees, ¿qué crees? ya. Olvídate la creencia. A mi modo de ver, yo lo veo en la sinagoga electrizado a Pablo. Yo lo veo electrizado. Mira Yo lo nada veo más. electrizado, veo que está cumpliendo el sentido de su vida. Y cuando estás, es que te das cuenta cuando alguien escribe desde el sentido de su vida. Si tú, por ejemplo, lees a Tolstoy, ¿no? Sí, Tú ves que él está metido en la escritura. Tú si lees a Bulafia, ves que está metido en la escritura. Es decir, aquellos que escriben desde el alma, sí, desde la vibración del alma, sí, tú cuando los lees, lo sientes. Y cuando ves un libro que no está escrito desde el alma, que está escrito de manera solo teórica, solo aséptica, donde ah, no hay nada que te excite, que te eleve, también te das cuenta como lector. cierto, Porque el lector sí, va percibiendo esto. claro. Entonces, yo creo que la máxima enseñanza que uno puede dar con su propio ejemplo es nunca hay que resignarse al camino en donde uno vibra. Para mí, esta es la enseñanza de mi vida para mí, y no sé si para los demás, porque tampoco tengo que ser el ejemplo para nadie, cada uno tiene su camino, pero yo creo que la gente tiene que seguir ese camino y vibrar ahí. Y si se quiere ir de su camino para otro lado y no vibra, ya verá que nuevamente tendrá que volver a donde su alma vibra, porque es ahí donde está el sentido. No puedes escapar a tu destino, no No, puedes escapar a donde tu alma vibra.
No, 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 es que, ¿a qué venimos? Es que mucha gente se pregunta, ¿para qué estoy aquí? Claro, es que esta gente, para que estoy aquí, lo primero que tiene que entender es saber realmente dónde siente que está aportando algo a la humanidad. Es decir, ¿dónde siente esa energía? Hay gente que esa energía la siente, no sé, con los productos químicos o haciendo escultura. Hay gente que como un camarero va atendiendo a la gente muy feliz a la Sí, mañana en el desayuno y se sí, siente realizada. La realización a veces no pasa, la gente cree, por los libros, no pasa a veces por grandes cosas, ¿eh? no, sí, No pasa por hacer un cohete a la luna. La realización personal pasa por qué felicidad te trae. lo que estás Yo haciendo, voy, lo que estás haciendo, yo puedo ir a claro, un banco, ver a los empleados, y yo te digo quién cumple su función en su vida y quién sabemos que ahí no cumple su función. así Porque es. ya le veo la vibración, ya la persona está feliz, Sí, sí, ya la sí, persona sí, está sí, feliz. sí. ¿Cómo sé que una persona no cumple el sentido de su vida? Porque está esperando a qué hora se tiene que ir del trabajo. Si una ¿Cierto? persona está esperando a qué hora se tiene que ir del trabajo, que sepa que ya no está cumpliendo el sentido de su vida. Lo está Porque sufriendo, es que quien cumple el sentido de su vida, sí, se le escapa la hora, no tiene límite. Ese es es un problema a cierto, veces. cierto, Se cierto, le escapa ¿no? la hora. Si el sentido de tu vida es la radio, tú puedes estar 24 horas ahí en la radio, No, y porque no te das contigo, cuenta. bueno, Bueno, semanas, conmigo no sé, pero en la radio, conmigo no sé, pero es que el que entiende dónde está el camino y el sentido de su vida claro, es un apasionado de lo que hace. Es un sí, apasionado de lo que hace. Es la sí. pasión la que le mueve. Sí, no, 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 es que pasa muchas veces que la gente tiene esa gran confusión, que dice, no, es que mi misión es ser un, no sé, un buen contador o como tú decías, un buen médico y todo. Pues esa no es su misión. Mira, yo te voy a contar una anécdota que poca gente la conoce A de ver, lo que es la pasión, de lo que es la pasión. Yo cuando llegué a España, te estaba contando, no me conocía nadie en Barcelona y había organizado yo con otra persona una sala en la ciudad de Lleida, en Lérida, que queda a 200 kilómetros de Barcelona. ok. Pusieron algunos papeles de publicidad en la biblioteca a ver quién podía venir. Mm, Yo fui en tren desde Barcelona, no recuerdo si fue, creo que fue en el 2003 o 2004, pero fue una de mis primeras conferencias en España. Eh, Nunca llovió tanto en la ciudad de Lleida. Había una inundación, con lo cual nadie salía de sus casas. wow. Frío, 0 grado o 2 bajo cero, Oh, una inundación, y esa era mi primera conferencia en Lleida. wow. Bueno, estaba con la que fue mi esposa, que me había acompañado, y estaba ella con dos personas más, un clérigo y su amigo, en una sala de 200 personas, tres. Qué barbaridad. Entonces me dijeron, ¿quieres suspender la conferencia? No, ¿No? yo voy a dar la conferencia como que aquí hay 200 personas, a mí no me interesa. Di la conferencia 1 hora, como que estaba lleno, tronaba Lleida, había tres personas. De estas tres personas, Ajá. uno, el clérigo que está ahí, que hoy es muy amigo mío, me dijo, por favor, quiero que vuelvas de aquí a 2 meses, que yo voy a organizar una nueva conferencia. A los 2 meses se organizó una conferencia donde hubo 20 personas. Di la conferencia a las 20 personas. A los 6 meses se dio una nueva conferencia donde había 50 personas. Al Wow. año di una conferencia donde había 100 personas. Y a los 2 años la Universidad de Lleida me llamó, me acuerdo que Pilar Raola hizo la inauguración, y se inscribieron 70 personas a un curso donde de ahí nació mi primer equipo de Tarbut Sefarad, que fue la red cultural judía, y de ahí se llegó en 4 años a un movimiento cultural de 5.000 voluntarios. Wow. La pregunta es, ¿qué pasa si no hubiera dado esa conferencia Para esas a pocas dos personas, personas. porque no contemos mi pareja de ese momento, Claro, a dos personas con lluvia? Porque yo podía haber dicho a Emma, no no la doy la doy. conferencia. ¿Qué sentido tiene? Claro, La pasión, mi pasión, sí, a que sí, no me importaba si las butacas estaban vacías, Emma, que yo iba a dar la conferencia igual, porque yo claro, estaba
apasionado de dar esa conferencia. Claro, y te dio muy buen resultado, que tú, bueno, ¿lo esperabas Pero, eso? pero la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que yo tenía una decisión, podía tomar, bueno, esto es un fracaso, y llovió, señores, vamos a beber algo. No, 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 no. dije, señores, nos quedamos aquí, yo voy a dar una hora la conferencia. Y la di. Y creo que hoy, mirando después de 20 años de lo que te estoy contando, me siento muy orgulloso de ese Mario que en esas circunstancias tomó la decisión de dar una conferencia a 3 personas en el auditorio, dos realmente, quizás mucho más que si ahora tengo 200 o 300, porque lo que valía en ese momento era la pasión que tenía. Así es. Y fíjate, las decisiones, qué importante. Siempre estamos tomando decisiones. Y tú Así es. tomaste tantas decisiones de salir de tu país, de irte a España, de hacer todo lo que has hecho. Han sido decisiones una tras otra y diario hacemos decisiones, pero que sean las Cierto, decisiones cierto. que te nazcan desde acá, Y porque sobre tal. todo tratar, y sobre todo tratar de pensar que toda la acumulación, si se quiere, de errores, porque la lista puede ser larga, tiene una relación directa con muchísimo crecimiento y muchísima enseñanza. Es decir, todo Cierto. lo que nosotros podemos considerar errores o eventualmente fracasos, yo ya no lo considero como fracaso nada, pero yo creo que hay una lista que, como decía Jay Michelson, hay un cabalista que a mí me gusta mucho, americano, que dice, amo más mis fracasos que mis éxitos, ¿no? Cierto. Y yo lo entiendo perfectamente, Sí, porque sí, yo creo, sí. a ver, nosotros venimos de la tradición judeocristiana, y la tradición judeocristiana viene de Job y de Jesús. Los cristianos a un hombre crucificado ven la gloria del resucitado, y nosotros en la tradición judía a un hombre destrozado como Job lo vemos levantarse de las cenizas. Y yo Sí, creo que eso tiene que ver con la vida, ¿no? La sí, vida sí. es, como dice el texto de Proverbios en la Biblia, ¿quién es el justo? El que se cae 7 veces y se puede levantar. Es decir, para mí, ahí está toda la definición de la heroica vida de una persona. Es decir, Es no cierto. es una persona que siempre fue justa. No, no, una persona que cometió errores, que se cayó, que sufrió, pero que se volvió a levantar. El mérito de volverse a levantar, Emma, es lo que hace que, yo creo que hace la diferencia de la vida de una persona. Claro, el no darte por vencido, el seguir Jamás. adelante, Jamás. El es seguir algo. adelante en cualquier circunstancia, en cualquier situación, que se dice fácil, pero luego hay que practicarlo, ¿eh? No, 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 bueno, fácil no es, pero el que lo hagas, el que no te des por vencido, que si te, como decimos en México, si el golpe no te mata, ahora sí que te balanceas, porque ¿qué es lo que nos pasa, Mario, cuando recibes un golpe muy fuerte? Lo resistes y te balanceas y después te vuelves a ubicar y sigues Claro, claro. adelante, pero si te rompes, Lo entonces que ahí pasa queda. que, lo que, pasa que no nos enseñaron quizás a tener esa capacidad de motivarnos. Quizás hay gente que no ha tenido familias motivadoras, que no les han dado esa fuerza, esa autoestima O las necesaria. sí, Y entonces eso hay que hacerlo uno. Es una cierto, responsabilidad de uno el levantarse. Uno no te puede levantar el otro porque si no estás siempre dando pena. También alguno te puede ayudar, por supuesto, no hay que rechazar la ayuda de nadie. Pero digamos a lo que voy es una responsabilidad de uno, y vuelvo a reiterarte, ¿no? Cuando hay pasión en lo que uno hace, cuando tu alma vibra, lo heroico de tu vida llega y esa pasión es irrefrenable y no lo puede parar nadie. Cada golpe que vas a recibir te entrena a un mayor nivel, ¿no? Yo recuerdo es otra anécdota que me parece también importante en el Teatro San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, que había ahí sí 200, 300 personas porque era una gran presentación, y había venido un profesor de Israel, que creo que vive todavía. Yo tenía 24, 23 años, este hombre tenía 40 y pico, para mí un hombre ya, grande. sí, sí, sí. Bueno, él empezó a hablar diciendo que todas mis investigaciones no tenían ningún fundamento, que no eran serias, que eran un desastre. Más o ¿Cómo? menos así, sí, con 24 años me aplastó, pero... No, sí, Y entonces yo
claro, con 24 años, bueno, si me pasa ahora, bueno, ni fu ni fa, pero con 24 años, Sí, ¿cómo recibir estos golpes de repente? Y claro. entonces, no sé de dónde tenía Emma esta frase, de un filósofo griego que la tenía por ahí, no sé si, ¿por qué la tenía apuntada? Era como que la tenía apuntada para ese momento, como, entonces, empecé mi conferencia, luego de él dije esta frase de Esquilo, ¿de qué vale un hombre si nadie lo envidia? Y la gente se paró y empezó a aplaudir porque quedaba clarísimo que había mucha envidia porque había salido mi Cierto. primer libro. Igual yo te digo, con 24 años salí a la conferencia como golpeado, como noqueado en el box, y salí y me aparece un hombre que me entero hace poco tiempo que falleció, Meni Vergel, que no sabía quién era, en ese momento. Y Manny Vergel se acerca, tendría 60 años, porque para mí ya era como súper anciano. Yo ahora tengo Sí. 56, imagínate. Y entonces se acerca este hombre y me dice, mire, cuando alguien estudia el contenido, todo esto va a pasar en su vida, pero usted siga adelante porque va bien. Siempre me acuerdo las palabras de este hombre. Luego me dijeron, le digo, ¿quién es este hombre? Empecé a averiguar. Sí. Me dice, Meni Vergel fue uno de los postulantes, ante los postulados al Premio Nobel de Medicina Wow. contra la malaria, porque inventó no sé qué vacuna o no sé qué invención médica, Okay. y se Ujú. había acercado este hombre que de la nada me había dado como su apoyo y que yo no sabía quién era. Hace unos 2 o 3 años me enteré que con 90 y pico de años falleció en Buenos Aires, que en paz descanse, un gran hombre que en medio de ese golpe, por eso te digo, yo creo, Emma, nuestra capacidad de resucitar en forma permanente. Es decir, hay que Cierto, seguir adelante, hay cierto, que escribir, hay que cierto, estudiar, hay que trabajar. cierto. Luego, ¿qué van a hacer los que están fuera? Van a criticar, van a hablar. ¿Por qué? Porque no están haciendo. En definitiva, quien siempre critica es al que hace, no al que no hace. Entonces yo Sí, muchas veces dije, ¿saben qué? Hablar de uno se puede hablar, pero el tema es hacer. Y yo a la gente en general les eso. digo, hay que hacer, hay que ir a la acción. No perder tanto tiempo en hablar de la gente. Yo diría, no hay que hablar nunca de nadie y No, hay que concentrarse en la acción de tu vida, ¿no? En el sentido de tu vida, que esto es lo que realmente la gente lo pierde. La gente lo pierde realmente, pierde mucho tiempo en hablar mal o hablar bien o hablar de otras personas. Mire, ok. usted tiene su vida. Si alguien tiene un proyecto personal, no puede perder tiempo, Emma. Sí, Yo no puedo perder tiempo en hablar de nadie, porque no me no, alcanza el tiempo para mi proyecto. no, tienes que enriquecer tu vida con cosas buenas que te motiven y tal, no estar perdiendo el tiempo criticando. Es más, si te critican, pues es porque alguna envidia tienen por ahí, ¿no? Pero la Como lo verdad que es tú que en dijiste. realidad a la gente que critica, yo, y ahí sí podría decir que doy un consejo, es que dejen de criticar y que Claro, construyan lo que ellos vienen a construir, porque la crítica siempre es muy fácil, ¿no? Es decir, el crítico de arte, es fácil criticar el arte, lo que sí hay que ser artista, es decir, hay eso, que ver esa obra de arte. Entonces cierto, yo cierto, prefiero ser el artista, no el crítico del arte, que claro. por supuesto el crítico del arte debe estar muy preparado, pero es que hay un deporte muchas veces en nuestras sociedades de una crítica absurda, Sí, no, ¿no? De una especie de todólogos, de que todo lo saben y todo lo critican, cuando esa gente tendría que tener su proyecto personal, esa pasión por su proyecto personal e ir por ese camino. Pero claro, para eso es trabajo, esfuerzo, levantarse a la mañana, estudiar, trabajar, y es ahí donde empieza la pereza. La gente sí. muchas veces es un poco perezosa. Entonces yo digo, salga de la pereza, porque después su cuerpo va a dormir en el cementerio muchos siglos, no se preocupe. Pero ahora es donde hay que trabajar. Ahí está, Mario. Esto que nos estás dando es, fíjate que es un gran legado, ¿eh? Porque nos estás dando todas las experiencias que tuviste, bueno, algunas de las experiencias que tuviste desde muy joven. Entonces Ujú. es algo hermoso que la gente va viendo, que tú nunca te diste por vencido, que tú siempre has dado lo que te sale de adentro, lo que es tu pasión, lo que te encanta, lo que te hace vibrar. Es más, ¿sabes qué? Es como, yo digo, cada vez que te veo, cómo hablas sobre diferentes temas y la cábala y todo,
te veo que lo sientes de verdad y que lo estás dando con todo el corazón, y yo creo que ese es el legado más hermoso, que la gente lo Bueno, gracias, recibe Emma, con gracias. todo ese amor que tú les estás dando, porque Gracias, la yo verdad, sale del corazón y sale de la experiencia y sale de que uno puede eventualmente ayudar con ese ejemplo. mucho, Ya sé que cada uno tiene su camino y claro, que yo creo que siempre no hay que mirar, entre comillas, la pantalla del éxito, hay que mirar todo lo que hay detrás, todo claro, el esfuerzo que hay detrás, todas las caídas que hubo detrás. sí, Yo me sí, separé. De mi pareja anterior, también es todo un tema, mi madre murió de cáncer, también es otro tema, y en la vida de una persona tiene separaciones, tiene pérdidas económicas, pierde, todos los seres humanos que nos están escuchando tienen esto, sí, pero lo que hace la diferencia es levantarse por la mañana y decir, qué feliz que soy, qué alegría que puedo vivir un día más, y qué buen gracias, aprendizaje que tengo, y siempre gracias, siempre agradecer cada minuto que uno tiene, ¿no? cierto. Porque ese minuto no vuelve más, es un minuto de crecimiento que no vuelve más. Y a veces no sabemos aprovechar nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es muy limitado. Fíjate, en la cábala siempre tenemos como conciencia de muerte, como diciendo, es que me puedo morir mañana, me puedo morir dentro de una semana, pero no para estar mal, para decir, hoy festejemos el día como el último día. Es decir, festejemos esta posibilidad de vida, de poder estudiar, de poder tener esta tecnología que tenemos hoy. ¿Cuántas generaciones en la historia humana, Emma, tuvieron nuestras posibilidades? Nada, ¿Cuántas generaciones? La gente viajaba en un barco y se hundía, sí, hasta ahora no, tenemos un avión. sí, La peste negra mató un tercio de Europa, nosotros tenemos una peste, inmediatamente tenemos las vacunas. Es decir, nosotros tenemos una serie de tecnologías, una serie de... Nunca en la vida, en la historia de la Kabbalah, una persona tuvo tantos libros de Kabbalah como tengo yo aquí. y Nunca. Los cabalistas, todos los cabalistas de todos los siglos anteriores a mí, digamos, de todos nuestros siglos anteriores a nuestra generación, sí, nunca tuvieron lo que tengo yo aquí. Porque lo que tengo yo aquí son manuscritos del Yemen, manuscritos de Rusia, manuscritos, y todos porque las editoriales han avanzado. Es claro. decir, nosotros no nos damos cuenta, no agradecemos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, no las aprovechamos. No, 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 es que ahora también con la cuestión de la pandemia en el encierro, la gente, bueno, antes decía, bueno, es que no tengo tiempo para nada. Y con la pandemia, encerrados y tenían tiempo para todo. ¿Qué hacían? Se volvían locos porque no sabían estar con ellos mismos y qué Así es, así. hacer, sino que nada A más mí me agarraban y a cogió, mandar su WhatsApp a mí, y a mí me Instagram cogió y la todo. pandemia, a mí me cogió la pandemia solo, ¿eh? En ese momento mi esposa estaba en Argentina, así que quedamos separados, los niños con su madre, mis hijos con su madre, así que quedé totalmente solo y A dije, escribir. Dios, tanto te pedí estar solo que ahora me lo has concedido y no te defraudaré. Dije, recé a Dios, dije, no te defraudaré porque voy a trabajar de las 8 de la mañana. ¿Sabes lo que fue esos meses pandémicos entre el 13 de marzo y el 15 de junio o 1 de julio, que más o menos ya se relajó un poco la pandemia? Yo pude escribir dos libros que tenía todo lo acumulado, lo que leí, lo que volví a leer, claro, volví a mis 8 10 horas, Ay, claro, qué me había hermoso. vuelto otra vez un monje de clausura, como era lo que ya era antes. No, no, lo que yo aproveché, lo que fueron esos meses, Fueron que no lo deseo que hermosos. vuelvan, ¿eh? Porque, no deseo que vuelvan porque la verdad que nosotros somos gregarios y Sí, además sí, 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 tuvimos sí. mucha cantidad de muertes, gente que falleció, así que yo no deseo que venga otra pandemia, pero creo que si hemos aprendido es que tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar nuestra vida, crecer, Ahí que es que está. lo único que nos llevamos es crecer, tu auto no se lo lleva nadie, Emma, Sí, tu auto se queda aquí, sí, 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 sí. eh, nada se le lleva a nadie, ni tus vestidos, ni tu auto, ni No, tus gafas, nada, aquí lo que nada. nos llevamos es lo que hemos aprendido. ¿Quién fue Marco Polo el que dijo, cuando me sepulten, que sea en un féretro donde lleve mis brazos afuera, para que vean que no me llevo nada?
Sí, alguien fue, pero no recuerdo si fue Marco Polo, la verdad no Ahí recuerdo. está la Pero cosa, muy es que no buena la nos cosa. llevamos nada. Es más, Sí, ahora pero así, nosotros tenemos como una mentalidad como los faraones de Egipto, que se ponían la comida para la ultratumba. sí, Creemos que necesitamos la cuenta bancaria para después de muertos. Tenemos un mal concepto de futuro, ¿no? Tenemos un mal concepto de futuro y no estoy diciendo que uno tiene que ser irresponsable con el futuro para nada. Uno, por supuesto, tiene que ser responsable. Pero ese vivir todos los días lo cotidiano con felicidad, a ese eso, vivir lo cotidiano con felicidad, ahí está el punto, ¿no? Cómo sí, lograr, y cuidado, que para los grandes cabalistas como Pliskin la felicidad es un trabajo. No es que voy a ser feliz quedándome así, a no, la espera no, de que me venga la felicidad, no, ¿no? no, Porque no. también es otra idea de mucha gente, cuidado. Sí, no, Ah, no, quiero no, ser no. feliz, me voy a quedar así, ¿no? No, aquí para ser feliz hay que Hay que trabajar. trabajarle, como tú, ¿no? Que estuviste Bueno, trabajándole todo. como todos los que Sí, estamos intentándolo todos los días. no digo, pero como tú lo hiciste, ¿no? En la época de pandemia, estudiar, estudiar, estudiar y a sacar adelante tus libros y tal. Es algo hermoso, Mario. No sabes de verdad. Siento ese entusiasmo. No sé, Gracias. fíjate, digo, voy a decir algo que bueno, no es algo muy feliz, pero digo, ¿qué quiero que diga mi epitafio cuando Claro, yo no, no, muera? esto para mí es clave el epitafio. Claro, Para mí es clave el epitafio, ¿eh? Es es decir, vivir completamente, ¿no? Es decir, hice todo, todo lo que vine a hacer lo hice, todo lo que soñé hacer lo hice. Y si me quedó algo es porque no me diste más tiempo, Dios, pero si no lo hubiera hecho. así es importantísimo. Y el legado que estás dejando, porque estás dejando un legado, entonces es algo Todos dejamos un legado, claro, al tener todos de alguna hijos, manera. muchísimo, sí, Cada uno deja su legado en este plan, ¿no? El claro, tema es que para dejar ese legado, volvemos, ¿no? A esa pasión del alma. Si no hay pasión del alma, son vidas que se frustran, lamentablemente, vidas cierto, que, y cierto. no es bueno una vida frustrada, una vida realizada, ¿no? Como lo decía Maslow, la autorrealización personal, todo el potencial del que tiene la gente. Yo muchas veces digo, es que la persona que conozco no se da cuenta de su propio potencial. Sí, ¿no? Yo muchas veces estoy convencido de que nos rodean genios, Emma. Nos rodea gente genial que por razones de su cultura y sus condicionamientos están tan condicionados que esa genialidad no la pueden sacar. Y yo muchas veces digo, estas almas dormidas cuando se despiertan. A mí me encanta ser despertador de almas. Eso es bueno, y eso lo haces mucho con la cábala, con todo, Pero es así, que lo intento. ay, Mario, no, qué maravilla. Mira, Mario, de veras no sabes cómo te agradezco que te hayas abierto en esta entrevista y que nos hayas contado realmente gran parte de lo que ha sido tu vida, lo que has realizado, lo que amas, qué te hizo pues sufrir hasta cierto punto y qué te hizo levantar y todo. O sea, estas cosas maravillosas que compartiste con nosotros, yo me llené de emoción. Espero que todos los que nos escuchan también se hayan llenado de esa emoción, de ese entusiasmo, de ese amor a la vida, a tu misión de vida, que es disfrutar lo que haces. Y te No agradezco, busques Emma, a otra ti, cosa. ¿no? Y te agradezco, Emma, a ti, que me has sacado del pudor de hablar de mi vida privada. Me encanta eso, me encanta porque fue algo muy hermoso y algo que nos motivó muchísimo y que yo siento que a muchísima gente de todas las edades les va a ayudar mucho. Mario, ¿cómo te Gracias, Emma. agradezco? Gracias a ti, Y un es, abrazo de luz. Ya y- nos veremos en Barcelona o en Londres, si ay, Dios quiere. sí, Nos bienvenido a tenemos que ver en Londres. algún momento de manera real, ¿eh? Ya Sí. viajaré a Londres o te invito a Barcelona, así que nos Sí, veremos. gracias. Pues, Mario, pronto te comprometo, ahora sí, Me a comprometo, otra nuevamente entrevista. me comprometo. Voy a Bueno, ver, me comprometo. Gracias, perfecto. Emma, un placer enorme, te quiero Un mucho. abrazo, te queremos mucho y nos vemos Gracias. en nuestra próxima entrevista, Mario.
Diría fiel. Gracias, Emma, por todo.